global. En su primer mes de su segundo mandato, ha reactivado su agenda proteccionista con nuevos aranceles y ha reforzado su postura contra la inversión extranjera, también presionando a las empresas para que produzcan aquí en casa en los Estados Unidos. Los mercados han respondido con volatilidad. Wall Street ha tenido jornadas mixtas y las principales economías del mundo observan con atención cómo estas políticas pueden afectar el comercio internacional. ¿Qué impacto real han tenido esas decisiones en su primer mes? ¿Cómo están reaccionando los inversionistas y las empresas? Aquí estaremos analizándolo a continuación. Natalia, cuéntanos cuáles han sido las primeras medidas económicas de Trump en lo que ha sido ya su segundo mandato. Bueno, llevamos un poco más de un mes desde que inició ese segundo mandato. Recuerdo perfectamente que ese 20 de enero todos estábamos sorprendidos porque él se iba, después de su posicionamiento, a firmar más de 200 órdenes donde iba a decretar, y decretó bastantes cosas. Así que este primer mes, como tú lo dijiste, ha sido movido. Yo creo que no ha sido un misterio ni ha sido escondido y que todos hemos podido sentir sus efectos. Trump ha impuesto aranceles del 25%, ha sido como la cifra que más ha resaltado, 25% a las importaciones de acero, de aluminio, afectando así a México, a la Unión Europea y a China. También ha anunciado un nuevo paquete de recortes fiscales para empresas manufactureras y también ha empezado a presionar a compañías tecnológicas para que trasladen su producción a Estados Unidos, y hoy lo vimos con el anuncio que hizo Apple de empezar a tener una nueva planta acá también de producción. Y bueno, ¿cómo han reaccionado los mercados a estas medidas, que han sido varias, pero cómo has visto tú más de cerca esos movimientos? Bueno, hoy en este último mes, cada vez que nosotras empezamos el programa, no tenemos certeza si va a ser la misma manera en la que va a terminar, porque hemos visto jornadas que empiezan en verde, incluso en la mañana, en Buenos Días Wall Street, y en la tarde están en rojo, o empezamos con un mixto y terminamos en un verde. O sea, es impredecible. Lo que estamos viendo, incluso si lo vemos por índice, el Dow Jones ha experimentado una caída del 3.2% en las primeras semanas, debido a que a la incertidumbre sobre la guerra comercial, mientras que el sector energético ha mostrado en realidad un alza del 4% por la flexibilización de regulaciones en la industria petrolera, a grandes rasgos como dos de los que más han tenido impacto. Ahora, ¿cómo ven los inversionistas el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en los próximos 4 años? Bueno, vamos a ver si podríamos decir que hay opiniones divididas. Algunos están viendo oportunidades en sectores como lo son defensa, como manufactura, mientras que otros están más bien atemorizados de que haya inflación, de que haya incremento de inflación y que posiblemente podamos tener represalias comerciales de socios estratégicos, como lo son Unión Europea y como lo es China. Ambos han dicho: yo también puedo responder. De hecho, hoy hablábamos de que en Bruselas ya habían una serie de decretos esperando por salir para hacer como contraparte a lo que Estados Unidos está anunciando que puede imponer como impuestos. Ahora, ¿qué impacto ha tenido la política fiscal en este primer mes? Bueno, Trump ha reiterado su compromiso con más recortes de impuestos. De hecho, recuerdo perfectamente el 4 de noviembre cuando quedó, ya estábamos seguros de que era presidente Donald Trump el 5 de noviembre. Las empresas que más crecían en ese momento eran la banca, porque en ese momento se sabía que iban a reducirse un poco las regulaciones. El sector empresarial estaba contento porque se hablaba de recortes de impuestos. Todo eso, ¿qué busca? Que se estimule el crecimiento, pero ojo, que también puede aumentar el déficit, que ya supera los 2.2 billones de dólares en 2024. Entonces, sí, reducir los impuestos, recortes de impuestos, ayuda, pero ¿qué se va a hacer con el hueco que ese recaudo va a generar en una política o en una balanza comercial que está más enfocada al déficit? Es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, hemos visto y todos estamos pues conscientes de que Donald Trump vino con una política bastante proteccionista. ¿Cómo están respondiendo las empresas a esta nueva política? Bueno, podríamos hablar de que gigantes como Apple ya han anunciado planes de inversión en Estados Unidos. Lo hablábamos hoy. Ellos quieren evitar sanciones, así que la compañía ya anunció que va a destinar
$500.000 millones en nuevas instalaciones y va a generar alrededor de unos 20.000 empleos, pero no es la primera vez que lo hace. Hablábamos de que en su primer mandato Apple había hecho algo similar con más o menos $350.000 millones en instalaciones. Ahora hablemos del comercio con China, que ha sido pues uno de los más importantes y claves con los Estados Unidos. Coméntanos, ¿se está viendo afectado nuevamente ahora con los posibles aranceles que, como lo estamos diciendo, ya están sobre la mesa, pero simplemente aún no se han implementado? Claro que sí, Estados Unidos puso el 10% y Pekín ya respondió con tarifas a productos agrícolas estadounidenses y está afectando sobre todo a exportadores de soya y productores de maíz en el medio oeste del país. ¿Y qué sectores están beneficiando en este primer mes del mandato de Donald Trump? Bueno, también hay quienes se benefician. Yo siempre digo, hay que mirar las dos caras de la moneda, las dos caras de la balanza. Mira, sectores como energía, sectores como la defensa, sectores como la construcción, ya empezamos a ver un repunte. ¿Gracias a qué? A desregulaciones, a incentivos fiscales que han sido anunciados por la administración de Trump, que, como te decía, ponían como en alerta o como en esperanza, llamémoslo así, a este tipo de industrias que les favorece bastante tener menos impuestos. Y ahora, ¿cómo podríamos decir, aunque lo hemos conversado, pero cómo podríamos decir que ha reaccionado la Reserva Federal a estas políticas pues, en este último mes? Bueno, hablábamos ahora de justamente cómo es el manejo entre la Reserva Federal y las políticas del gobierno. Pues ellos hasta el momento, este año, han mantenido las tasas de interés sin cambios. Advierten también que el proteccionismo y el déficit podrían generar presiones inflacionarias y de ese modo dicen, yo no voy a actuar hasta que yo no vea una economía que se regula, hasta que yo no vea que una inflación que baja. Lo que pasa es que la inflación no va a bajar si seguimos viendo este tipo de políticas, ¿cierto? Impuestas por Donald Trump también diciendo, voy a poner aranceles, voy a ser restrictivo. Entonces, lo que va a generar eso es crecimiento de precios. Pero entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, la Reserva Federal dice, yo no dependo, no habla precisamente de las políticas que está imponiendo el presidente, pero sí habla del resultado final y es cómo esto impacta la inflación. Así que es un juego que todavía no sabemos en qué va a terminar y que estamos haciendo seguimiento muy de cerca para ver los resultados financieros que está empezando a generarse en los índices como son inflación y también como lo puede ser el desempleo. Hablamos de la inflación, hablamos del desempleo, todo eso se ve afectado obviamente en este momento con las nuevas políticas proteccionistas de Donald Trump, pero ¿cómo afecta a la final estas medidas al ciudadano promedio? Bueno, es una muy buena pregunta porque al final somos nosotros los que sentimos esto. A corto plazo, los aranceles pueden encarecer productos importados. ¿Qué puede ser eso? Pues puede afectarnos a los consumidores, a las pequeñas empresas que dependen de insumos extranjeros y a nosotros que tenemos que pagar un precio más alto por traer esos productos. Natalia, danos ya, por decirlo así, como en breve, ¿podríamos ver más volatilidad en los próximos Claro meses que en los sí. mercados? Pues mira, yo te puedo decir que en conclusión, Donald Trump en su primer mes ha tomado decisiones agresivas que ya están impactando en la economía y en los mercados. Aún es pronto para determinar su verdadero efecto a largo plazo, pero las señales apuntan a un mandato con más proteccionismo, con mayor gasto fiscal, con un panorama incierto para el comercio internacional. La pregunta siempre será si lograremos mantener la estabilidad económica sin generar una recesión. Este debate apenas comienza y está como para alquilar balcón.